Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad te comparto el video ¿Por qué los buenos estudiantes no son millonarios? Lo primero que debo decirte es que estos por lo general adquieren buenos empleos, pero casi nunca logran ser millonarios ni terminan llenando las expectativas que fueron planteadas, ni cambiando el mundo. Ahora, con esto no quiero decir que no pueda haber una excepción, pero por regla general es así. Un ejemplo de esto lo da el propio Bill Gates, quien dijo que en la universidad muchas veces le fue mal en muchas materias. Sin embargo, el estudiante más aventajado de su clase terminó siendo un ingeniero de Microsoft. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque para triunfar en la vida no solo se requiere disciplina o adquirir conocimientos, sino también muchas habilidades sociales que muchas veces adquieren más preponderancia. Para triunfar en la vida, además, se necesita ser distinto, no pensar como lo hacen todos los demás. Se necesita ser una vaca púrpura, como indica Seth Godin en su libro. Sin embargo, muchos padres de familia se sienten orgullosos y les exigen a sus hijos sacar las mejores notas, como si con ello aseguraran que van a tener un gran futuro, cuando la vida real premia el ser innovador, el no comer entero, el muchas veces no hacer lo que te dicen, en tener tu criterio propio, en ser transgresor. Los mayores inventos de la humanidad se hicieron por personas que tuvieron curiosidad y ganas de cambiar el mundo y no hacer y repetir lo que otros les decían. No obstante, muchos padres de familia, al exigir a los hijos sacar las mejores notas, crean en los niños un sentimiento de frustración y de competitividad que no es sano. Por ejemplo, te comento que en el colegio de mi sobrino hay un chico a quienes sus padres siempre exigen sacar las mejores notas y cuando el niño no lo hace, llora y se frustra. Lo peor es que el chico no ha creado habilidades comunicativas y sociales, ni tiene amigos por su ánimo de competitividad, pues le cuesta trabajar en grupo, pese a que las habilidades sociales son de las más importantes para triunfar en la vida. Además, lo más lamentable es que los padres no se dan cuenta que la mayoría de veces ese chico que ganó las menciones honoríficas y al que admiraban los profesores, con el tiempo resultó no ser tan exitoso como muchos aseguraban iba a pasar. Seguramente en tu vida diaria lo has podido ver. Personas que luego en su ejercicio profesional no les fue tan bien, mientras que otros estudiantes más modestos lograron triunfar como empresarios, innovadores o emprendedores. Además, si usted se pone a hacer un panorama de cómo le ha ido a sus compañeros después de obtener el título de grado del colegio o la universidad, se encontrará en muchas ocasiones con que el chico pilo no ha logrado muchas cosas en su vida o por lo menos no tiene ni el éxito ni la fama que muchos le auguraban iba a tener. Y al contrario, aquel pavo por quien nadie daba un solo peso, resulta ser mucho más sagaz para los negocios y un excelente cazador de éxitos. Muchos indican que la culpa es del sistema educativo, pues todo el tiempo nos exigen trabajos o tareas a cambio de una buena calificación, pero realmente no nos están preparando para afrontar los problemas de la vida. Otro tanto radica en la persona misma y en las habilidades que tiene para lograr sus metas. A su vez, debo decirte que el sistema educativo debe iluminar las mentes jóvenes, enseñarles a aplicar los conocimientos, a educarse en áreas tan importantes como las finanzas. No obstante, en las escuelas no te enseñan cómo ganar dinero y cómo tener educación financiera. Incluso, algunos pueden tener un doctorado en economía y estar quebrados. Además, las escuelas se encargan de que adquieras conocimientos que posiblemente en tu ejercicio profesional o en la vida real no te van a servir para nada. Muchas veces las personas aplicadas en sus estudios nunca aprendieron a afrontar la vida con habilidades sociales y relacionales, con inteligencia emocional, capacidad de análisis, habilidades comunicativas y de persuasión, las cuales no ayudan a obtener la admiración de los profesores académicamente, pero son las virtudes en común de los grandes emprendedores.
Es como el compañero de estudios de mi sobrino del cual te conté al inicio de este video. Sus padres, exigiéndole que saque las mejores notas y poniéndolo a competir de manera exagerada con sus otros compañeros, están restringiendo sin querer sus habilidades comunicativas y sociales, que son las que en un futuro les puede abrir grandes puertas. Igualmente, debes tener en cuenta también que no es lo mismo la disciplina que los conocimientos. Hay personas que llegan a ser excelentes estudiantes por su disciplina, pero no porque sean las mentes más brillantes. Y existen otras personas que tienen muy buenas habilidades para absorberlo todo, pero que no son muy responsables con sus quehaceres. De hecho, estas son las personas que suelen sorprender en exámenes públicos o universitarios y que con los años llamaron la atención por ser emprendedores con buenas ideas, aunque también con el tiempo deban aprender a ser constantes y disciplinados. Tal es el caso de Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg, que nunca lograron terminar sus estudios o no se destacaron como los mejores de la clase, pero que ahora son reconocidos por su ingenio y fortuna. Es importante que los chicos en las escuelas aprendan que una pregunta abre la mente, una declaración la cierra. Por ello, cuestionar y preguntar es más relevante que sacar una buena nota. A veces el sistema educativo te enseña que los estudiantes deben ser borregos o fotocopiadoras de otros, mientras que el éxito muchas veces premia la irreverencia, la perseverancia y el ingenio. Además, existen habilidades que no te enseña el sistema educativo, como son tener intuición, construir y luchar por un propósito de vida, sobresalir de tu espacio cultural y entender que no debes ocultar tu identidad para encajar en un molde o patrón, sino que debes luchar y perseverar por tus metas, pasiones e ideales. Si te gustó el contenido de este video, no olvides dejarme tu comentario, es muy importante para mí saber tu opinión. Y también puedes dejarme sugerencias sobre temas que quieres que trate en el canal. También no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video.